Esto es Español para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a Proyecto E. El día de hoy los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila van a compartir con nosotros una de las herramientas más importantes para el apoyo al estudio y la organización de la información, la ficha temática. Así que con ellos vamos a aprender a elaborar una. Recuerden que el objetivo de Proyecto E es compartir con las y los alumnos herramientas para el ejercicio de las prácticas sociales del lenguaje. Esto es Proyecto E. Comenzamos. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la ficha temática. Fíjense que es una herramienta muy importante que a continuación vamos a ir conociendo de cómo llevarla a cabo. Está muy enlazado con lo que vimos en las clases anteriores sobre el resumen. Bien, ¿para qué nos sirve la ficha temática? ¿En qué momento la podemos aplicar? Es parte de lo que veremos el día de hoy. Para ello vamos a necesitar lo siguiente. Nuevamente es importante tener sus fichas donde van a consignar la información. Necesitarán también sus marcatextos y la información que vayan ustedes a utilizar. Entonces, comenzamos. ¿Qué tal, jóvenes? Estamos aquí de nuevo y esta ocasión, como ya lo comentó el maestro José Luis y Jerónimo, vamos a analizar un tema que también es de gran importancia y que se relaciona mucho con lo que tiene que ver con el resumen. En esta ocasión vamos a ver lo que tiene que ver con las fichas temáticas. Ahora, ¿qué es lo primero que debes saber? Debes tomar nota sobre este tema, ya que te va a servir más adelante para los temas siguientes. Ahora, la ficha temática podemos encontrarla que va a tener, se va a producir como una técnica de estudio. Es decir, nos va a ayudar a registrar, a procesar la información que nosotros vamos consultando en diferentes fuentes para tenerla a la mano y poder trabajar con ella posteriormente en otros textos distintos. Primero te mencionaré lo que tiene que ver con la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica son unas papeletas, regularmente son de medidas de 7.5 centímetros por 12 y en ellas se anotan los datos referentes a la información, a la fuente de la cual tú tomaste la información. Como también ya te hemos comentado previamente, es imprescindible que tú comentes cuáles son precisamente los datos de ese libro, de ese autor, de dónde sale esa información. De esa manera le rendimos honor, le damos el mérito que requiere a la persona que lo procesó en primer lugar y también tú le das más formalidad a tu texto. Por otro lado tenemos las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo son más grandes. Estas son unas papeletas que te van a servir para retomar la información que tú consultaste en un texto en particular y poderla, como ya te mencioné, consultarla posteriormente. Ahora, las fichas de trabajo les vamos a encontrar que se dividen en 3 diferentes tipos de acuerdo a lo que contiene. El primer tipo tiene que ver con las fichas de resumen. En las fichas de resumen, tal cual lo dice, vas a escribir un resumen del texto que has leído. Por ello vas a registrar los datos que fueron reducidos a lo más esencial y debes de respetar el orden de estas ideas. El segundo tipo de ficha que tú puedes encontrar o que puedes elaborar es la ficha de cita textual. En ella lo que vas a hacer es recuperar un fragmento de manera textual, exactamente lo que se ha dicho con las mismas palabras y eso sí, poner la información de ese libro, de esa fuente en la cual tú lo buscaste. Para poder hacer ello, no olvides poner entre comillas la información para mencionar que finalmente es algo que no es tuyo, que dijo alguien más. El tercer tipo de ficha es la ficha de paráfrasis y tal cual lo menciona esta que es otra técnica para el procesamiento de la información o técnica de lectura, bueno pues será aquella que nos va a servir para recabar la explicación de la información que tú consultaste en el texto pero con tus propias palabras, o sea, lo que entendiste. Eso sí, vamos a intentar no cambiar la idea del autor, sino tratar de que se preserve esta información para que podamos manejar la información de manera precisa. Ahora, todos estos diferentes tipos de ficha es importante que no las olvides, porque eso te va a permitir darle formalidad a tu trabajo. El procesamiento de la información yo creo que es el paso más importante a la hora de elaborar un texto académico. No olvides, de nuevo, fichas de trabajo que pueden ser de resumen, textual, de cita textual y puede ser de paráfrasis. Y bueno, ojalá sea de utilidad para ti y te sirva para realizar las siguientes actividades. Eso es todo. Muchas gracias, maestro Mejer. Pues bien, vamos a iniciar entonces con nuestra ruta de creación. Es muy importante, como en otros programas lo hemos hecho, que veamos cuáles son los pasos ahora sí para elaborar nuestras fichas temáticas.
Bien, el primer paso es establecer el tema y seleccionar fuentes de información. El segundo es identificar las ideas principales. El tercero es registrar información en las fichas temáticas. El cuarto es revisar que la información esté completa, sea clara y no tenga errores. Y finalmente, usar las fichas como un material de estudio. Recordemos que este es nuestro principal propósito, que estas fichas nos puedan servir más adelante como una fuente para nuestro propio estudio. Bien, vamos a entrar de lleno a cada uno de estos puntos, ¿les parece? El primer punto, que es establecer el tema y seleccionar las fuentes de información. Esta selección del tema, pues depende. Si en clase te sugieren ya un tema, pues va a ser mucho más fácil avanzar en este punto. ¿Por qué? Porque ya nada más tienes que entrar de lleno a leer el texto. ¿Recuerdas la técnica de la lectura valorativa? Pues la vamos a aplicar en este punto. En esta técnica valorativa, uno de los aspectos principales es que se dividen a qué hacer antes, durante y después del texto. Antes del texto, no olvides que tenemos que identificar cuáles son las ilustraciones, las tipografías que utilizan, las negritas, etcétera. Eso te pueden ir guiando qué títulos tiene, qué subtítulos maneja, para que nos demos un panorama general de qué va a tratar esta lectura. Durante la lectura, recuerda que debemos hacer por lo menos 2 lecturas. En la primera, identificar algunas palabras desconocidas y de qué va el texto en general. En la segunda lectura ya es buscar esas palabras en el diccionario. Ya que tengamos la consulta y que procedamos a la segunda lectura, va a ser mucho más fácil tener una comprensión global de lo que estamos realizando. Bueno, ahora vamos a este punto de identificar las ideas principales, que es el segundo punto. En este de identificar las ideas principales, volvemos a recordar que las ideas principales son el sustento de un texto. ¿De qué trata el texto? ¿De qué nos está hablando? Son 2 preguntas muy sencillitas que nos pueden también auxiliar precisamente para tener este panorama general del cual les estoy comentando. Y las secundarias ustedes las pueden distinguir porque son aquellas que tienen una serie de ejemplos, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces a un texto. Por ejemplo, acá tenemos un texto denominado Trampas Mortales. En este texto podemos ir marcando estas ideas principales y aplicando esta lectura valorativa. Por ejemplo, las plantas carnívoras producen su alimento principal con la fotosíntesis como las otras plantas, pero al vivir en medios muy pobres necesitan obtener los nutrientes que les niega el suelo de pequeños animales, sobre todo insectos que capturan vivos. ¿Cómo vamos a poder aplicar y encontrar aquí, por ejemplo, en este párrafo, la idea principal? Lo podemos hacer de la siguiente manera, ya que si hay una palabra que a lo mejor no conoces, es importante que la consultes. Posteriormente puedes pasar a realizar la segunda lectura y ahora sí puedes ir marcando estas ideas principales. En este caso podemos decir que las plantas carnívoras producen su alimento con la fotosíntesis. Esto de como las otras plantas no es necesario que lo mencionemos. Dice, pero al vivir en medios muy pobres necesitan obtener los nutrientes que les niega el suelo. Entonces vamos a ocupar la siguiente parte. Al vivir en medios muy pobres necesitan obtener los nutrientes de pequeños animales. Y vean, por ejemplo, aquí nos está poniendo un ejemplo, sobre todo de insectos que capturan vivos. En este punto, entonces, vuelvo a repetir, esta es como la idea principal y vean cómo aparecen ciertos ejemplos que también nos pueden, obviamente, ayudar a sustentar el tema y que nos dan un panorama mucho más amplio, pero estas son la idea principal de este primer párrafo. Posteriormente que ya hemos identificado la idea principal, ahora es momento de registrarlo en las fichas. Vamos a ver la estructura básica de una ficha. ¿Qué debe contener una ficha? En general debe aparecer el tema y subtema, que aquí lo podemos encontrar, que son las plantas carnívoras. Ese es el tema. El título que tenía el texto es Trampas Mortales. Bien, ahora, la siguiente parte que debemos registrar es el contenido. En esta parte del contenido, vean cómo esa parte ya queda resumida. El texto señala que y
iniciamos con comillas. Recuerden que yo, si estoy tomando algo tal cual de mi texto, debo entrecomillarlo. Las plantas carnívoras producen su alimento mediante la fotosíntesis, pero como viven en suelos con pocos nutrientes, entonces se alimentan de insectos. Esa es parte del contenido, todo lo que va precisamente en este punto. Bien, posteriormente también es muy importante que incluyamos las referencias. Este punto que dice aquí fuente son nuestras referencias. ¿De dónde obtuve el texto? Y aquí hemos llegado a un punto muy importante porque las referencias precisamente tienen una estructura que vamos a conocer. Por ejemplo, si ustedes obtuvieron esta información a partir de un libro, tiene una estructura. Pero si la obtuvieron a partir de una página web, tiene otra estructura. Vamos a conocer entonces cuál es la estructura que precisamente tiene esta. Bien, ¿qué estructura tiene? Lo primero que pueden ustedes ver, aquí aparece el nombre del autor. Entonces lo consignamos, es el autor. Este es para el caso de un libro. Cuando estamos utilizando un libro, vamos a empezar con el autor. Primer apellido, colocamos una coma, su nombre en mayúscula, punto. Así lo vamos a consignar. Posteriormente viene el año de publicación y lo colocamos precisamente entre paréntesis. Posteriormente vamos a registrar el título. Vamos a registrar el título del libro. Este título se obtuvo del planeta de las plantas. Pero si ustedes quieren ser aún más específicos, pueden poner trampas mortales en el planeta de las plantas. Posteriormente van a colocar la ciudad. En este caso fue Madrid. El país es España. Y finalmente la editorial. En este caso es Ediciones SM, pero vean cómo entre la ciudad y el país hay una coma, entre el país y la editorial hay 2 puntos y finalmente si hay una página específica de donde lo obtuvieron, debemos consignar precisamente esa página. Algo muy similar también ocurre cuando utilizamos una fuente de página web. Cuando utilizamos una página web, nuevamente volvemos a utilizar el autor, nuevamente el año con las mismas características, entre paréntesis. Nuevamente, ahora en este punto vamos a colocar el título, en este caso, por ejemplo, sería Trampas Mortales. Posteriormente van a colocar ustedes la página web de donde lo obtuvieron, cómo se llama esa página web. Después van a colocar una leyenda que dice recuperado de, y le pones la liga. Incluso también es importante que coloquen la fecha, el día, el que ustedes realicen la consulta. ¿Por qué? Porque a veces esa información puede actualizarse. ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, pues en esta sección, a través del tiempo, quiero compartirte un poco acerca de lo que ya has escuchado a través de lo que nos compartió el maestro José Luis. Fíjate que hay convenciones, hay acuerdos específicos para mencionar o especificar de dónde has tomado la información. Puede ser alguna institución nacional o internacional. En el caso de lo que te han presentado previamente es el formato de la APA, ¿sí? Que es precisamente el formato que propone la Asociación Americana de Psicología. Sin embargo, también hay otros formatos, como el que propone la Academia Mexicana de la Lengua y otras instituciones internacionales. Podrás encontrar algunas variaciones. Sin embargo, bueno, el formato APA es aquel que más vas a encontrarte cuando estés realizando alguna labor académica.
Quiero compartirte que en la APA se funda en 1892, pero es hasta las fechas aproximadas después de la Segunda Guerra Mundial cuando empiezan a establecer estos lineamientos editoriales para estandarizar toda su producción, obviamente sustentado en sus propias investigaciones para hacerlo más manejable y digerible para el lector. Ojalá te sirvan mucho estos datos. Eso es todo. Bueno, jóvenes, en esta sección, Palabras que Inspiran, vamos a compartir contigo algunas opciones que tú vas a tener para realizar este trabajo de manera mucho más fácil. Esta ocasión queremos hablar contigo acerca de un software que podría facilitar muchísimo tu trabajo a la hora de realizar las fichas temáticas. Esta página, esta aplicación, tiene el nombre de GoConquer. Puedes observarlo aquí escrito en nuestro pizarrón para que no tengas duda y lo puedas buscar en la red. Y bueno, así podamos salir de dudas, entrar. Y eso es lo que te va a facilitar mucho el trabajo y realmente te lo recomiendo. Así que bueno, no sé tú qué opines, José Luis, de que utilicemos la tecnología para este tipo de actividades. Me parece súper padre que lo podamos incorporar efectivamente. Si ya se encuentra disponible, creo que es momento de incorporarlo precisamente para la elaboración de estas fichas temáticas. Especialmente porque este software que tú estás mencionando, únicamente ya con la información que tú tienes recopilada, ya te da ciertos campos donde las vas capturando y te da como resultado un ejemplo como la ficha que manejamos a lo largo de este programa. Pues fíjate qué interesante. A mí sí me gustaría destacar que bueno, podemos conjuntar este elemento del software. No debemos olvidar consultar los manuales de la APA porque van cambiando, o sea, van sacando nuevas ediciones en las cuales van manejando diferentes recomendaciones, se quitan algunos elementos, se incluyen otros más. Y bueno, pues no hay que olvidarlo, ¿no? Hay que estar siempre muy al pendiente. Sí, efectivamente, porque como ya lo hemos mencionado, es muy importante que consignemos cuando utilizamos las ideas de otras personas, pues consignemos quién es el autor y dónde se encuentra para que otras personas puedan recurrir precisamente a esa fuente. Bien, pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades por acompañarnos precisamente en este programa, por apoyarnos en la ficha temática. Por favor, si las produces, comparte con nosotros en el correo que más adelante va a aparecer en tu pantalla y no olvides anexarlo a tu carpeta de experiencias. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, lo pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Los esperamos en la próxima de Proyecto E. Gracias.